Hola, un saludo para todos, una semana más. ¿Qué tal estáis? Lili, ¿tú cómo estás? Hola Elena, bien, muy lista, contenta, feliz. Otra semana, vámonos, Sí, vámonos. yo también feliz para ver una nueva investigación. Lili, como siempre, no sabe de qué se trata esta semana, no sabe qué tema tenemos. Y bueno, vamos a empezar rapidito para ver qué se trata. Lili, prepárate que comenzamos el viaje. Ponte cómoda. Muy bien, relájate, respira profundo. Lili, voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Mientras cuento de 1 a 3, Lili, ve al momento en que se manifiesta el primer trastorno bipolar en un ser humano. Y me dices qué percibes o visualizas. 1, 2, 3. Lo primero que observo, Elena, es como una partición de la parte energética, pero en lugar de haber una eh, apertura en medio, la fisura, es como Sí, si existiera un desdoblamiento energético. Se crean dos capas de ADN simultáneas, trabajando en espejo, pero con polaridades diferentes. Y el trastorno lo percibo en 1993. 1993. 93, asociado a eh, estupefacientes o medicamentos o sustancias químicas en el ambiente, ingeridas, eh, manipuladas para crear esta como nueva faceta o como nuevo escáner. Haz de cuenta que maneja esto, la condición de la medicación, para hacer como un escáner del otro ADN. Este es el que se mueve, así. Entonces, primero viene el desdoblamiento por la parte energética, pero la parte de los medicamentos hacen esto, que el ADN esté en esta constante movimiento, porque es lo que es como las alteraciones, así. Ujú. ¿Algo más percibes, Lili? No, Elena, directamente es toda la parte farmacéutica. Ajá, farmacéutica. De tanto de, te digo, como drogas, estupefacientes o demás, Sí. y esto, del ambiente, de generar estos como tóxicos, estos químicos. Ujú. ¿Qué causas o factores determinan el bipolarismo? La causa es una negación a la realidad en la parte energética o en la parte etérica del ser, de negar lo que está viviendo para no colapsar energéticamente. Son contratos o convenios que en algún punto se realizaron, pero que venía con una carga ya de desestructurar y de desestabilizar, aunque no los entendiera. Y este no poder concretarlo y no poder hacerlo es como si marcara el quiebre para no estar con la realidad como suficiencia para esa experiencia. No están de acuerdo, no les gusta, hay un quiebre ahí ante su realidad.
de la parte energética hacia la parte física. Ujú. Muy bien, ¿algo más? Por eso esto se produce a nivel de, primero del quiebre energético que permite energéticamente que sea como el desdoblamiento, primero el quiebre y después el desdoblamiento del ADN. Elena. Ujú. Muy bien. ¿Qué causas y factores percibes que contribuyen al desarrollo de la enfermedad en la edad avanzada? El desarrollo lo fomentan los medicamentos o el ambiente energético alrededor de esta ya autorización del escaneo. En el quiebre no hay autorización, Elena. La autorización viene a través de cuando se copia o se desdobla el ADN y empieza a fungir como un péndulo, porque ese péndulo es como si hiciera rayas también en el ADN copiado. Y todo esto está dentro del mismo ser humano, de la misma persona que está manifestando este trastorno. Entonces, este trastorno, al tener medicación y al tener un ambiente así, caótico, que no ha cambiado, que está, digamos que también como conflictuando con su parte energética, la realidad, comienza a ser muy extremo todo. Entonces, esta causa de medicación junto con el, la forma del ADN de estar penduleando, junto con el ambiente energético, los medicamentos, todo esto crea que se manifieste todavía más el trastorno, Elena. Ujú. Y veo que esta pendulidad, o sea, esta manera de del escaneo constante del ADN es como si estuviera haciendo un pre para futuras formas o maneras de que otras interferencias interaccionen sin que pueda verse como interferencia dentro de ese mismo cuerpo y dentro de ese ser energético, como si existieran dos realidades virtuales dentro de un cuerpo energético, dentro de un cuerpo físico, Elena. Una es virtual y la otra es física. El ser o la esencia pura de este ser está en su fisicalidad natural y es como si esta otra parte fuera a entrar muchas entidades, no solo una, en realidades virtuales. ¿Algo más, Lili? No. ¿Cómo percibes la relación cuerpo-mente en un sujeto bipolar? Igualmente es un desdoblamiento del campo mental y de todos los campos, sexual, emocional, es un desdoblamiento de todos los campos energéticos, de todos los, perdón, de todos los centros energéticos y de todos los campos mental, sexual, emocional, y el único que queda en una pieza es el físico. ¿Algo más, Lili? No. Las fases eufóricas o las fases depresivas o las definidas mixtas, ¿qué consecuencias percibes que pueden causar al sistema nervioso central? Cuando están en éxtasis es
sobreexcitación, es demasiado constante el la descarga eléctrica del cuerpo. Pero energéticamente, Elena, lo que yo veo es que cuando está penduleando, la parte de ese ADN hacia esta así, como hacia la parte como derecha, es como mucha actividad. Y cuando viene hacia la parte izquierda es cuando viene la depresión, porque se amplifica toda la parte sensorial de los sentidos. En tiene la misma correlación con los sentidos, pero aquí no se percibe tanto porque está en una actividad constante por medio del sistema nervioso. El sistema nervioso está emanando como shocks frecuenciales constantes. Y en el otro es mucho más pausado. Es la misma intensidad, pero más lento. Ujú. ¿Algo más percibes, Lili? Ujú. Observa el por qué durante un episodio maníaco bipolar la persona debe estar en constante movimiento o actividad intelectual. Es por movimiento de la parte eléctrica del sistema nervioso y de la Ujú. parte energética, Elena. Es constantemente, entonces tienen que descargar a tierra, porque si no tienen también como sensaciones o sentimiento de un sobrecalentamiento energético. Y es porque este escáner está como completamente como un péndulo, Elena, Sí. así, totalmente em, acelerado. Y esto energéticamente es como si subiera la frecuencia, pero no en una optimización. No es como cuando se expande la esencia pura, no. Ujú. Es como es, digamos, como virtual, como artificial. Esto genera un desbalance completo en el cuerpo y el cuerpo mental tiene que descargar tanto como el cuerpo físico, porque si no habría una sobrecarga en el cuerpo y se quemaría. Y energéticamente también, porque no es natural, no es una expansión energética, es una aceleración energética. Y me viene otra vez mucho artificial o programada o creada o manipulada o manifestada por eh, situaciones o por ambientes artificiales, o sea, no naturales del cuerpo. Ujú. Ahora observa el sistema de chakras y cómo funciona en una persona con un trastorno bipolar. Los centros energéticos los veo automáticamente distendidos, no hay filtro, no puede filtrar nada. Por eso se vuelve tan amplificado todo. Es un constante flujo, tanto de la energía de su esencia, porque en ningún momento deja de estar desconectado, pero veo su esencia así lineal, tranquila, natural, con un flujo, y la otra parte totalmente a todo lo que da el péndulo. En el periodo de manía, de maníaco. Ujú. Cuando baja es porque hubo un desgaste tan brutal, tan fuerte, tanto de parte energética, mental, emocional, que estos centros energéticos no logran ecualizar el otro y toman energía
Es como si hubiera 2 columnas vertebrales, 2 centros energéticos, te digo, totalmente paralelo en espejo a una esencia que está en ese cuerpo, pero duplicada con un mecanismo de escaneo, como si fuera un láser. Entonces comienza a tomar de esta parte energética, porque esta parte está totalmente desgastada, quemada, saturada, eh, diluida, temblorosa, y no logra, por más que tome de acá, no logra esta parte ecualizar porque no entiende cómo modular la otra parte al no ser orgánica. Muy bien. ¿Algo más, Lili? Lo que percibes respecto a los chakras, ¿es un caso aislado o se repite en algún caso de bipolarismo? Yo lo veo repetición, Elena. Repetición. Ujú. Detecta lo que ocurre con respecto al plano metafísico de una persona bipolar durante los cambios de humor. Creo que me adelanté mucho. Mm. Em, Al haber una suprasaturación, Ujú. o sea, no es una saturación normal, no es una es una suprasaturación energética de otras entidades, del propio escaneo de otra realidad dentro del mismo cuerpo. No hay una regulación de un estadio ni de sudoración, ni de pensamiento, ni de emoción, ni de sexualidad, ni de coherencia o cohesión de tiempos, Elena. Estas manifestaciones emocionales también las llevan a la parte de dormir mucho, dormir poco, porque no entienden el desfase que ellos están viviendo en una realidad de tiempo, de presente, pasado, futuro, o de un espacio, una línea de tiempo, porque ellos están viviendo una realidad virtual sin tiempo. Entonces empieza a haber mucho conflicto de tiempos, de comidas, de estadías, de visualizaciones, de sentimientos, de conexiones, porque su parte esencia pura no deja de vivir la realidad, pero lo otro a veces sobrepasa. ¿Qué energías regulan los cambios de humor desde un punto de vista bioquímico? La parte de que al tener otra lectura virtual del escaneo, la lectura es como el escaneo, no hay no hay un acoplamiento energético, porque la parte orgánica del cuerpo con la esencia lleva un acoplamiento, Elena. Es una simbiosis, es un proceso simbiótico que vivimos siempre y que se puede regular, pero al haber una, ¿cómo te decía? Eh, Otro sistema o mecanismo como virtual Sí. no se da porque Mm. no es compatible aún con cuerpos orgánicos. Y lo que ellos quieren es que esto se lleve a
fusión de cuerpos orgánicos con artificiales para que se pueda dar este escaneo, para vivir esta realidad virtual dentro del cuerpo. Es lo que me viene. Entonces, el proceso bioquímico está en esta parte que está como dividida, pero jamás llega a la otra. Entonces, no hay regulación, no hay la misma, aunque lo intenta duplicar esta parte de láser o de ADN, es una réplica como con muchos errores. Es una réplica que genera muchos códigos de error, muchas o demás alteraciones químicas en el cerebro que al final termina afectando a la parte que está intentando regular. Se crean cortocircuitos porque esta parte está como emanando demasiado, esta parte está tratando de regular y se crea como un corto y a veces o pasa más el flujo de serotoninas, de endorfinas, de dopamina, o se bloquea y no llega. Entonces, cuando hacen los estudios, perdón, dependiendo del proceso en el que esté, es o que tiene exceso o que tiene falta y crean más medicamento, crean más insumos, crean más, y esto sigue desbalanceando todavía más porque realmente no hay una solución del problema, sino hay un intentar que estos dos se acoplen de alguna manera. Muy bien, ¿algo más, Lili? Ahora observa desde el punto de vista energético la manifestación definida del delirio de omnipotencia o grandeza en un sujeto bipolar. ¿Qué detectas? Es dado a que cuando sobrepasa esta parte de la realidad virtual a la parte energética, el en energético, la parte energética, lo puede hacer todo, lo ve todo, lo entiende todo y se da esta superioridad por la supraenergía que no alcanza a regular con el cuerpo. Una parte es la parte energética, Elena, que lo puede, lo ve, lo hace todo, pero traslapada o traducida o filtrada a través del cerebro humano, entiende ciertas limitantes que en este cuerpo orgánico energético no se dan en las mismas condiciones o en las mismas leyes. Pero ellos al tener este exceso de la, digamos, conciencia virtual del otro ADN, ya no logran entender la simbiosis o la homeostasis con su propio cuerpo, Elena. ¿Algo más, Lili? Muy bien. ¿Puede el trastorno bipolar ser causado por la aparición de otras enfermedades? Sí, no o solo en parte. Solo en parte. ¿Y cuáles serían? Las que logran hacer un corte tan fuerte en el campo mental de shock, como trastorno, como trauma, como evasión de esa realidad combinada con medicamentos, Elena. Y esos medicamentos ya no están vigentes en esta época, pero sí fueron en el periodo que te di, como de los 90s. El auge se dio en 1993, pero anterior
ya venían experimentando. Me viene un nombre, es que no me viene el activo, me viene un nombre que se Sí. llamaba Ritalin. Ujú. Y veo como una sustancia dentro de eso que ahora lo han implementado en otros medicamentos o en otras sustancias para crear este corte que te decía de que entrara el otro ADN como realidad virtual. Mm. ¿Algo más, Lili? Mm. Muy bien, pues aquí termina pues la parte del protocolo y continúa la parte exploratoria libre. Esto último que has dicho es muy interesante. Esa sustancia has dicho que estaba en este medicamento, en el Ritalin, Ujú. y que ahora está en otros, has comentado que está en otros medicamentos o en otras, esta misma sustancia. No te oigo, Lili. Están intentando filtrarla por otros medios, Por porque eso otros ya no medios. está como directamente, pero ya lo veo en drogas o lo veo o- como en eh, oxitocinas, en pastillas o en otro tipo, ¿Sí? pero que son como para dormir, para la somnolencia, para la ansiedad, Ajá. pero ya lo tienen como camuflajeado, o sea, ya no está directo como antes. Directamente en la pastilla ya no, ya está como muy diluido, como si el proceso ya fuera no tan abrupto, ¿Y por qué tuvieron que hacer el cambio? ¿Qué porque percibes? hubo muchos brotes, Elena, de la manifestación fue muy evidente. Ujú. En el, hubo una asociación de parte médica con el insumo de estas sustancias. ¿Qué tipo de asociación? Asociaciones de la salud, de las farmacéuticas, de la asociación médica. Fue muy evidente Mm. el experimento. ¿Y qué percibes este como experimento? ¿Quién lo lleva a cabo este experimento? Nuevamente toda la parte de control, Elena. Ujú. Redes sociales que ahora se viralizan, vacunas, todos los laboratorios que tienden más a hacer experimentaciones energéticas que realmente experimentaciones para el bienestar de la salud. Es como si existieran siempre laboratorios virtuales. Ahora no los veo, Elena. Ahora no. Era como el auge en ese Mm. tiempo, entre 1975 a 2000. Sí, Ahora no. Energéticamente ya no están esos laboratorios. Hay otras maneras, otros sistemas. han cambiado el Muy sistema. diluido. Digamos que esas naves Sí. que yo veo como en ese tiempo de laboratorios energéticos ya no existen. Eran plataformas enormes. Todo se ha mutado a una parte digital a través de otros sistemas, no ya de laboratorios. Cuando dices a una parte digital, ¿a qué te refieres? A crear mecanismos o sistemas digitales. Es como ahora a través de videojuegos y de otros planos mentales están intentando co-crear para que el humano busque la parte eh, de generar
una apertura hacia la robotización en los cuerpos, ya no directamente desde la parte orgánica, de adentro, de medicamentos y de situaciones específicamente relacionadas con la parte farmacéutica. Y aparte de los videojuegos, ¿hay alguna otra herramienta de la que se estén? No, ahorita solo lo veo por ese medio en una franja de 5 a 7 años, no más arriba ni más abajo. Cuando dices de 5 a 7 años, ¿te refieres a la edad? Sí, a las edades de 5 a 7 años de la población actual Sí. de los infantes, ¿Y por qué de 5 a 7 y no otra porque edad? es cuando realmente pueden penetrar eh, en una masa encefálica endeble. Ajá. Más grande ya no, ya está o implantado o acordado. Es el único periodo como puro y sostenible para ellos, para la experimentación específicamente. Ujú. Hay otro tipo de situaciones que ya no tienen relación con esto, que serían diferentes. Diferente. Ujú. De acuerdo. En 1993, cuando está el auge de de todo esto, ¿no? ¿Por qué específicamente ahí en esa época, 1993, los 90? Veo, es cuando más población traen una carga energética muy potente Sí, para la expansión de su esencia. Era un punto sí. estratégico, energético, en que había habido una como mutación para tener una conciencia plena de cómo potenciar la parte de los sentidos energéticos y físicos. Mm. Y, ¿a cuánta población, tú percibes que pudo haber afectado todas estos medicamentos, estas medidas que tomaron en los 90? Yo veo que a un 98%, si no todos lograron crear el trastorno, Sí, si la partición o el desdoblamiento del ADN para hacer una lectura de escaneo. En el 40% sí, sí. de ese 98 solo se quedó como trastorno. En los demás solo fueron otro tipo de interferencias, otras manifestaciones, otras fueron abducciones, otras fueron, ya hay una diversidad de toma de energía de esas esencias. Pero del 98 el 40 presentó el trastorno y el 30 con secuelas muy, muy, muy potentes, muy prominentes. Mm, Ojo, ya se venía haciendo con anterioridad sí. Ujú. experimentaciones, pero el auge, El o sea, auge el fue punto álgido, potente, fuerte, como que sacó a la luz todo esto fue en esa época. de acuerdo. Sí, se venía dando ya, había casos anteriores, ¿no? Sí, pero eran como espaciados, como irregulares, como aleatorios. Sí. Ujú. Y has dicho también que aparte de medicamentos, has dicho drogas. ¿Te refieres a las drogas, realizadas con drogas de medicamentos o también a las drogas, del mercado negro, digamos?
¿En qué momento del tráfico de estas sustancias estupefacientes en el mercado negro, en qué momento ahí son contaminadas? En el momento en el que se procesan. En el proceso Los dirigentes sí, de estas, de estos, ¿cómo llamarlo? Cárteles, sí, tienen el convenio igual que los farmacéuticos con las entidades. sí. Sí, da No igual. está separado. Entonces es el mismo químico que usan Mm, porque las farmacéuticas también se los proporcionan. O al revés, ellos hacia las farmacéuticas. No están separados. Entonces, en el proceso de elaboración de la sustancia que se va a consumir, sí, veo directamente polvo blanco, sí. una piedra. ¿Qué piedra es? Es que no la puedo nombrar porque si no, CRACK, Sí, pero es así se le llama, se le sí. conoce como Ujú, así, como una piedra, sí. que la inhalan, ¿no? La queman. Sí, la quema y la Y por ejemplo, observo que en la parte también de la que se inyecta, sí, donde tienen que picarse, es muy diluido, pero también en el filtro de los tabacos, de ¿también los ahí? cigarrillos, pero es muy diluido. Pero veo el mismo químico, es como una sustancia que genera esta como adicción a vivir una realidad, perdón, una adicción no a una realidad, sino a una adicción a tener una experiencia virtual energética. Mm, Pero no en todo se logra de tal manera como te digo, tan potente con esta pastilla. claro. Va a depender también de cada persona, de cómo Aquí sí depende mucho más del organismo, Elena. de cada organismo. Ujú. Sí, qué tanta compatibilidad tenga para el desdoblamiento. Ah, Es ta como un potenciador energético, ese organismo, ese cuerpo. mm. ¿Y qué hace que unos organismos sean mejores potenciadores energéticos que otros? Eso era lo que ellos estaban buscando en el experimento, observar Sí. qué condiciones eran las más viables o favorables. Por eso siempre había un escaneo del ADN, Ujú. porque esa información siempre salía hacia ese proyecto, porque ya tenían ese convenio, ese pacto de autorización Sí, de la parte esencia. Entonces, al salir todos esos datos y todos esas lecturas, fue sí. lo que fue a dar a lo que ahora te comento que ya no son laboratorios, ya son redes de captación de información, que fue el pie o el propulsor o la iniciación de todas estas centralitas, no tanto energéticas, sino también físicas de computadoras, de algoritmos, de, ¿cómo se llama?, de almacenamiento de esa información. De información. Mm. También has hablado de químicos del ambiente que también han influido. ¿Qué químicos en el ambiente también han contribuido? Insecticidas. En Insec el ramo de donde se hacen los alimentos, donde se cultivan los alimentos. Y de mm, los chemtrail sí, también. también, en aquel tiempo. Entonces, ¿qué percibes? ¿Los chemtrail los utilizan según para lo que lo vayan necesitando en cada Sí, momento? siempre cambia el polvo energético o
lo que ellos mueven en las naves siempre cambia, nunca es el mismo. Ujú. Muy bien. Es mucha información, pero me estoy basando solo lo que está Sí, relacionado al tema, porque si sí, claro. no, Hay muchísima información, ¿verdad? muchísima, Elena, pero más en el pasado. Ahorita toda esa información ya está almacenada. Ya han obtenido, eh, la mayor parte de la información. ¿Sigue Mm, este proyecto, en personas que siguen teniendo, pues, trastornos no, bipolares? ahora el monitoreo es a través de las redes sociales. Ajá. Y Se entonces conecta, esta información ya está en la base sí, y esa ujú, base manda la emisión y ya los escanea o los tiene ubicados a través de las redes sociales. ajá. Entonces, estas personas que aún siguen con ese trastorno bipolar, ya en el es ya no se produce el escaneo, o ese escaneo ya no manda información, ¿o cómo? Exactamente, ya no manda la información, Ajá. ya solo es la vivencia de una realidad virtual. Y ahora esta persona que sigue con este trastorno bipolar, ahora, a través de las redes sociales, ¿qué percibes? Se coloca, bueno, está en una red social y ¿qué sucede? Las personas adultas de 40, 50, 60, que casi no Sí, existen, ya no les interesa, Elena. Ya si se mueren, si se suicidan, si los matan, si desencarnan, a ellos ya no les importa. ¿no? Ese cuerpo ya no es, ni el cuerpo ni la esencia es favorable para el proyecto. Ya son desechos. Ah, Los nuevos que están presentando el trastorno son los que están intentando integrar hacia realidades virtuales por medio de los juegos. Por eso te decía que es solo un periodo de 5 a 7 años y en la luego, actualidad. ujú, Después ya tendrán facetas de o trabajar para ese sistema o crear programaciones o otra vez desechos. Pero estos que veo en ese periodo ya son desechos, Elena, para ellos, para para el ellos. sistema o para el, el mecanismo que se creó. Mm. Es gente Comprueba basura. si muchos de ellos están en psiquiátricos. No, Elena, la mayoría está ya en energético fuera de sus cuerpos. Ajá. O sea, su esencia ya no está. ¿Y Y qué los que sucede? están y tienen muchos trastornos Ujú. están a punto es de lo que el nuevo proyecto de la V-Cuna quiere ya como eliminar, ya, o sea, ya sea o la esencia o la parte energética también, ya sea físicamente o que desencarnen, o sea, que mueran esos cuerpos, o la parte energética que salga y que puedan aprovechar eso para otras interferencias u otras entidades. Entonces, realmente, una persona que tiene este trastorno bipolar y se pone la vacuna, en cuanto se la pone, ¿qué es lo que se le produce en su cuerpo? Una de dos, o no tiene reacción Sí, y se queda como en una franja que le llaman ni afecta ni perjudica, sí. solo subsiste o altera todo el sistema para desencarnar, para acelerar el proceso y llevarlo a una depresión tanta que logre crear un suicidio o una muerte prematura o por euforia, porque se sienta tan poderoso que brinque y que no lo esté considerando energéticamente como un peligro y no lo está haciendo por un suicidio. Está en una parte tan eufórica que se siente completamente expandido
y que puede probar todo y hacer de todo. Maníaca. Ujú, ujú. Y los que están en psiquiátricos, Elena, no los veo que esté ya su esencia ahí. Es mínima lo que está. Y están experimentando realmente con los cuerpos, no con la esencia. Con los cuerpos. Mm. Y claro, y esas esencias que ellos consideran desechos y que muchos ya pues fallecen, ¿qué sucede con esas esencias una vez que fallecen? Están en contratos con otras Depende realidades. de los contratos que tengan. Sí, siempre todos están en contratos. Ajá, entiendo. Mm, Y claro, los que han logrado hacer, porque sí veo, Elena, gente que ha hecho sesiones, sí. gente que ha hecho, ellos se fortalecieron en su parte tanto física como energética y solo están llevando un periodo de reajuste, como de asimilación más mm, diferente a un cuerpo que no ha pasado por ese proceso, pero están bien. Ujú. Dijiste que se producen alteraciones químicas en el cerebro. ¿Qué tipo de alteraciones químicas observas en sus cerebros? En lo que te decía de O, que es muy abierto el flujo para las secreciones de los fluidos o taponeado. Mm. Claro, por todas partes existen este tipo de drogas. Los drogodependientes acaban en mucho porcentaje con este tipo de, pues, de desdoblamiento, este tipo de desajuste, de desfase. No te oigo, Lili. Sí, Elena, de Ujú. trastorno, terminan con el trastorno Con el y con trastorno. las secuelas. El trastorno en ellos no lo quieren o no lo acepta la parte médica como trastorno bipolar, porque entonces tendrían que aceptar que es inducido a través de sustancias químicas o de Ujú, otras sustancias y que el problema o el desfase es energético y fisiológico, ujú, pero no lo quieren afirmar ni lo quieren aceptar porque entonces habría una cura para ello y caería toda la parte de inhalación y demás de consumo, ujú, caería en un detrimento de consumirlo. En la parte médica también siempre asocia a no aceptar todo lo que las sustancias generan en los cuerpos orgánicos, porque entonces tendrían que sacar a la luz todas las investigaciones de que realmente cómo corroe, cómo trabajan esas sustancias. ¿Sí me explico? ujú. Es, ¿Existen es como que sí, investigaciones que sí, están ahí bajo llave, digamos? siempre, siempre. Y saben perfectamente. Y cuando un médico tiene esta parte de conciencia energética o física y entiende al cuerpo orgánico como una simbiosis de un cuerpo mental, emocional, sexual y energético, sabe que esto no tiene solo una
solución física, sino también energética y orgánica. O sea, tendrían que tratar a esos pacientes con un sinfín de metodologías para su sanación, pero no están dispuestos a aperturar eso, porque entonces automáticamente abrirían, así, Elena, veo como una puerta dorada, Ujú. abrirían el espacio para que el ser humano en esta experiencia de la Tierra comprendiera la potencia y el poder y el Dios y el creador que es. Ujú. Es como la clave, como la llave, como lo que siempre ocultan, Sí. porque ahí está la veracidad en entenderse como seres energéticos Mm. y el potencial que tiene la parte energética para sanar toda la estructura física, biológica y en este plano como seres humanos. Ujú. Solo que ellos no saben cómo catalogar y pues lo catalogan como remisión espontánea. No, sí lo saben, Bueno, sí lo saben, pero bueno, lo pero catalogan ahí lo catalogan para ocultarlo, para ocultarlo. pero sí lo saben y lo entienden a la perfección. Por eso los dejan solo con placebos, porque saben que no hay una reajuste más que desde lo energético y que Y aún así van a llevar consecuencias biológicas que pueden reajustar en cualquier momento, pero el la medicación es como solo mantener el estadio neutral, no una cura. no una cura. Vale. Y en el caso de pues el trastorno bipolar, también le mandan una medicación, pues como para mantenerlo así como neutral. Esa medicación que le dan a todas las personas que tienen trastorno bipolar, ¿cómo la percibes? ¿Qué le está produciendo? Lo veo como solo un mantenimiento para no polarizarse, pero el escaneo sigue existiendo si no ha llevado un entendimiento de su parte energética y en la mayoría ya no está la esencia, ¿no? Entonces mantiene el cuerpo. Es un shot de simulación energética. Simulación energética Ujú. para mantener el cuerpo. En Como clon, sí. como una entidad orgánica, pero sin esencia manifestada ni siquiera al 1%. Buscan Y, sacar la esencia. y esos En este periodo, Elena, en en ese este periodo, periodo, en ese no, periodo, ahorita, en este periodo, ahora mismo. Ujú. o sea, hoy, al 2021. Antes Al- era diferente. Ahorita es porque ya son desechos para ellos. Desechos para ellos, pero los utilizan esos cuerpos como clones para algo Mm, en la actualidad. no en la mayoría, es solo para crear distracción del núcleo familiar Ujú. Eso o es de importante entidades o de... porque en un núcleo familiar donde hay una persona con trastorno bipolar, se crea un ambiente eh, de mucho estrés. Y esto como es también debido a hay algún tipo también de contrato para que esto se produzca en el entorno familiar, este desasosiego de tener una persona con trastorno bipolar. Sí, porque se enfocan, lo ven como el débil, Sí. entonces lo cuidan y todo el enfoque va.
con base en contratos, con base en acuerdos de esas otras esencias hacia ese ser o hacia la misma entidad que está interfiriendo al clan, dependiendo. Ujú. O los acuerdos o convenios que existieron entre entidades de las interferencias de la misma, del mismo núcleo familiar. Sí, sí, de cada uno. Ujú. De acuerdo. Y en el momento en que una persona comienza con ese trastorno, en el primer momento, ¿existe alguna fisura de esos medicamentos, algo que el cuerpo pueda detectar y no desarrollar o no eh, fomentar todo lo que conlleva ese trastorno bipolar? ¿Hay algo que el organismo, que el cuerpo orgánico pueda hacer? ¿Hay alguna fisura en ese tipo de químicos, de medicamentos o de drogas? El cuerpo orgánico lo puede hacer todo siempre y cuando la parte energética de Ajá, ahí está, la inducción o el comando, el comando. Ahí está. pero al no haberlo, Sí, está totalmente, es que así lo manejaron así fue estructurado esta parte, de que está tan colapsado la parte energética que crea la fisura y al haber esta fisura, el medicamento actúa de lleno. porque si no hay esa fisura, Ni siquiera lo tendría ni siquiera ingeriría, claro. ni la sustancia, ni el estupefaciente, ni el químico del medicamento, nada. Ujú. Tiene que ir de la mano. Claro, tiene que ir todo de la mano. Sí, Mm, o tenía que ir de la mano. o tenía, vale. Porque en el 2021, si una persona pues inhala ese químico de, por Es que mira, ejemplo, yo Elena, inhalo ese químico pues del ambiente o de insecticidas o algo, lo lo puedo, transmutas, lo transmuto, eso. sí, o no permites, o no Ujú. lo absorbes de la misma manera. Una cosa es ingerirlo y otra es absorberlo. Sí, Hay organismos que no absorben. No hay ese código de absorción y lo eliminan. Veo mucho, Elena, la parte de un cigarro que es de una plantita verde, sí, ¿no? sí, La mayoría de la gente tiene asociado a que eso no hace daño, pero cuando ya está manipulado o la planta ya tiene una manipulación genética, sí. ya lleva contaminación energética. Mm, ¿qué Y tipo de ahora sí, la que vimos de la sustancia que ponen, las sí, sustancias? Mm, ya lleva contaminación energética, porque ya está manipulado genéticamente. está manipulado. Mm, Y lo hacen ver como normal, como si solo les causara risa. No, empieza a penetrar en las fisuras poco a poco. Es más sutil, pero también eso lo veo que lleva alteración energética o contaminación. mm, mm, muy interesante. Y bueno, Lili, concéntrate en una persona que comienza por primera vez a sentir
este, este, este desbalance, a sentir este trastorno bipolar? Alguien Es, que, es que que si ya lo empieza a sentir, es que ya hizo convenio, ya hizo todo. ya hizo todos los convenios. Sí, ya. Primero ya hizo un ¿Qué tipo de corte. Ya, convenios? o sea, cuando él lo empieza a sentir, Sí. ya hay desdoblamiento del ADN. Ajá. Por Ya ejemplo, esa está persona, viviendo una sí, realidad virtual. ya está en la realidad virtual. Ya. Y para entender un poco en esa persona en específico, porque cada persona tendrá sus convenios, pero, por ejemplo, en esa en específico, ¿qué tipo de convenios ha hecho para entender? El que se le hace muy difícil llevar una vida como un ser humano común y corriente. Sí. Tiene asociaciones religiosas, tiene Ah, convenios con sus santos, sí, así lo veo. Entonces tiene convenios de que la van a ayudar sí, a llevar una mejor vida, una mejor experiencia en la tierra. en la tierra. Ujú. Y con ese contrato ya se ha creado la fisura, ¿no? Necesaria. Ujú, ¿Sería así? ujú. Ujú. Ya la tenía, ya llevaba tiempo con la fisura. ¿Antes del contrato o Sí, antes antes del del contrato? contrato. Sí, ya tenía la fisura. Y eso llevó a que realizara el contrato a Ah, través de su fe, de su rezo, de su entrega ujú, energética. ujú. De acuerdo, muy bien. Y ahora, comprueba, Lili, en una persona, pues, que ha tenido esta manifestación, bipolar, del trastorno bipolar, pues, ha hecho un trabajo energético y, bueno, pues, ya rompió contratos, eh, hizo todo para estar mejor y ya es una persona plena y libre. ¿Cómo repercute esa información que le han escaneado, ah, y se han llevado para esos proyectos, de las redes sociales? Bueno, ahora ya está en otro a otro nivel, ¿no? Mira, ¿Qué pasa con eso? el archivo sale así. Sí, eh, Le vamos a poner Felipe sí, y Jena, ¿no? sí, Le vamos a poner, es un hombre y una mujer. sí, Los dos salen, están en sus interacciones. Y sale el archivo Jena y se supone que debería de ser deshecho o muerta sí. y sale error, 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 Ah, porque es algo que no entienden por qué sigue existiendo o por qué siguen, pero ya no pueden ni monitorear. ajá, eso quería saber. Ya no existe una correlación y los efectos de comunes no son. Y no hay contrato y no hay convenio y no hay nada. O sea, energéticamente son libres y no entienden cómo ese organismo Sí, físico, o sea, en sí, el algoritmo sale error, error. Ah, no codificado. Así sale, error no codificado. Porque no es un error del sistema o no es un error del experimento, ujú. es un error no codificado. ¿Y esto, tiene alguna consecuencia para su base de datos? No Para les para interesa no les interesa, o sea, que porque no directamente pueden, si tuvieran otros contratos, otros convenios, entonces jalarían de eso para llevarlo hacia otra experimentación, pero al no permitir ya la experimentación, al no permitir las interferencias, es error no codificado y para ellos mm, ya no es.
servible. Ya no es servible. Para ellos ya no es de su interés. Sí, no es de interés. No les Mm, interesa escanear y escudriñar porque están libres. Porque al hacer eso es como si infiltraran virus, contaminación. mm. Pero para hacerlo también tendrían que haber convenio entre ellos otra vez y eso ellos ya no Y lo ya, permiten. claro, no, si no, otra vez entrarían Mm. en Se el volverían ahora interferentes. ujú. Sí, entiendo. Pues, es que es muy interesante todo este proceso, cómo van cambiando todos sus proyectos. Em, ¿cómo percibes tú que califican este proyecto que tuvo su boom en los 90? ¿Cómo ellos lo califican? Si ha sido, pues, un proyecto que ha tenido éxito o no. Medio fracaso, medio éxito, Ajá, ¿y eso por qué? porque sí lograron entender mucho de cómo empatar una realidad virtual, pero por otro lado no permeó. Cuando dices no permeó, ¿qué quiere decir? El fracaso rotundo y total fue que se expuso de manera tan radical que Sí, tuvieron que disminuir y disimular esa sustancia en otras cosas que les lleva más tiempo. ujú, Querían hacerlo directamente no como vacuna. Tuvieron que recurrir a otras formas más drásticas y más manipulables como las vacunas y no como medicación que se convirtiera en normal o parte de un crecimiento infantil. Pero por el otro lado, sí les dio a mucha gente que creyendo en la ciencia en ese momento o en la parte médica, como solución hacia sus trastornos y problemas, sí fue un auge, no nada más en ese punto, Helen, para muchas otras sustancias, como las que hoy siguen prevaleciendo para la sí. gente con ansiedad e insomnio. Ahí van esas sustancias, sí lo has comentado, Ujú. para el Por eso insomnio, la lo ansiedad. manejan como medio exitoso. Mm, Y eso los mantiene en un estado no tan fuerte y que bueno, también el no éxito ha sido que se quedaron con esa parte de gente basura o de organismos basura que intentan retirar, así lo veo, Elena, de sí, su mercado. porque no les aporta beneficio, ¿a qué o No, por porque qué? ya no pueden seguir experimentando, porque Ah, ya necesitan una nueva generación para implementar realidades virtuales en otros organismos que quieren manipular, pero que no se ha dado. Como que se desfasaron los proyectos. Tenía mm, que venir uno tras otro, tras otro, tras otro para funcionar una cadena. ¿y qué pasó? Hay eslabones que se perdieron Y y eso a qué es debido, que hay eslabones, proyectos que se perdieron. a la potencia de la decisión tanto física del cuerpo humano como energética, como a la adaptabilidad, como a la cohesión, como a la simbiosis, como al todo estas emanaciones de los otros cuerpos energéticos que no son mentales, que no pueden controlar. Muy bien. Pues, bueno, esto es estupendo. Nos quedamos con con este
este sentimiento final, ¿no? De estas palabras, en que, bueno, nosotros podemos, somos poderosos y realmente, em, y cada vez más somos conscientes de ese poder que tenemos. Así que lo vamos a dejar aquí. Lili, muchas gracias por tu trabajo. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. 1, te sientes llena de energía, te sientes radiante. 2, te sientes plena, fuerte, sana. 3, te sientes muy feliz. Cuando puedas, abre tus ojos. Ay, Hola hola. Lili, ¿cómo estás? Bien, estaba muy profunda, pero era diferente, como si estuviera también muy presente, ¿no? Como muy aquí. Hoy la realidad nos alcanzó. Sí, sí, muy interesante, ¿no? Y Ujú. bueno, lo que decía, me quedo con el final, pues que el ser humano tenemos recursos para cambiar todo eso, para darle la vuelta a todos esos proyectos que intentan siempre implantar por nuestro poder y por la potencia entre nuestra parte energética y nuestra parte física. Pues nos vamos a despedir hasta una próxima investigación, que será pues interesante, diferente, y aquí estaremos para ver, para investigar. ¿De acuerdo? Pues nos Gracias. despedimos de todo. Lili, chao, adiós, hasta la próxima. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla
como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la
supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común.
I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.